estamos en prontos comunicación. para recibir a la psicóloga Margarita Ungo, que nos va a hablar sobre el hambre emocional y también sobre cómo evitar este tipo de situaciones, qué podemos hacer. Ya la tenemos en contacto, le vamos a dar los muy buenos días. Buen día. Gracias por estar en contacto con La Mañana en Casa. Y quiero que sepa que estamos de temprano preguntándole a la gente si le ha pasado alguna vez. Así que hay mucha gente interesada en escucharla en este momento. Bienvenida. 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 Bueno, muchas gracias Noelia, Jairo. Un placer estar en el programa. ¿Qué es el hambre emocional? Bueno, el hambre emocional es uno de las 8 hambres que están descritas, que es, un detonador de la conducta de alimentación. Y tenemos, el hambre celular, que es la más conocida por todos, en el sentido de que, el cuerpo nos envía las señales de que estamos necesitando ingerir energía a través del alimento. Tenemos el hambre del estómago, que es la que lo tenemos condicionado, que nos dé señales de que, a esa hora es que estamos acostumbrados a recibir el alimento. Pero hay otros, como el hambre de la vista, que todos lo conocemos por el refrán popular de que comemos con los ojos. Y otro de los detonantes muy importantes de la alimentación es el hambre emocional, que es, cuando estamos intentando regular emociones o un estado interior a través de ingerir alimentos. Y ¿quién no ha alguna vez reconocido que está en un momento en que está tratando de regular una emoción o un estado interior a través de un alimento? Y eso, cuando ocurre de vez en cuando, forma parte de todos los colores que nos habitan como seres humanos. Y no tiene mayor problema. ¿Quién no le ha pasado estar en un momento un poco tristón o sentirse un poquito solo y recurrir a una barrita de chocolate? Mucha gente nos ha escrito eso, que se separa y dejó de comer, por ejemplo, Margarita. Nos dicen, me separé y dejé de comer. Sí, porque también los estoy escuchando muy bajito. Voy a ponerme ponete los auriculares, unos auriculares, porque los escucho bajito. Bueno, pero estábamos hablando de los diferentes tipos de hambres y también, nos vamos un poquito de tema, Margarita, pero también se puede dar una situación también de abstinencia, claro, de inapetencia por cuestiones emocionales también, claro, ¿verdad? Cuando te dicen, se me cerró el estómago. ¿por qué no comes? Claro. No, estoy muy angustiado, no puedo ingerir alimentos, Hoy no puedo tragar nada. gente que se separó, por ejemplo, una mujer que dijo que hace 3 días que está separada y que no come. No comen directamente. Ahí va. Eso es muy común también, porque nos desregulamos en general cuando vamos a los dos extremos, o por demasiado o por demasiado poco. Claro. Y en esos momentos difíciles de la vida, como estaba recién contando, una separación, estamos en un momento de sentirnos muy vulnerables y sentirnos en una situación de amenaza. Y estamos muy estresados y nuestro cuerpo funciona como un todo y es muy común que por unos días estemos como con esa sensación del estómago cerrado. Margarita, hay un cerebro emocional relacionado a las vísceras, dicen, neuronas en nuestras vísceras. Claro. Y en el caso de los excesos, porque a veces de repente, calculo yo que es más fácil salir de la inapetencia que salir del exceso de consumo de alimentos. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos realizar nosotros para, por lo menos, antes de consultar a un profesional o tomar el camino que sea, también empezar a autoayudarnos en ese sentido? Bien, eso es muy importante. Y sobre todo en estos momentos en que por la pandemia hemos estado con un desbalance entre los factores estresores que han subido mucho en nuestras vidas,
la fatiga por todos estos cambios a los que nos tenemos que adaptar. Y por otro lado, los factores que son hábitos de resiliencia, hábitos de felicidad, como me gusta a mí llamarlos, que son, bueno, las reuniones sociales, el abrazarnos, el participar de la cultura, en fin, por un montón tenemos muchos menos hábitos de resiliencia disponibles. Y por eso también ha aumentado un poco en este tiempo, entre otras cosas, el hambre emocional. Y una de las cosas muy importantes es tener una actitud comprensiva con nosotros mismos. Es difícil ser un ser humano y es difícil ser un ser humano en época de pandemia. Y algo que sucede muchas veces con el comer emocional es que las personas empiezan a enojar consigo mismas, se disgustan, se tratan mal. Y eso, la investigación lo muestra contundentemente, lleva a que entremos en un bucle negativo. Comemos porque nos estamos sintiendo mal, tal vez estamos tratando de tapar una emoción difícil, tal vez estamos tratando de canalizar la ansiedad, comemos de más, o comemos de formas que no queremos comer, porque no son nuestros hábitos, o lo que sabemos que nos hace bien. Y entonces entramos en una especie de crítico interior, de esa vocecita que muchas veces nos habla de forma hostil, nos critica. Y lo que sabemos es que eso en realidad relanza el bucle, porque nos hace sentir peor, lesiona nuestra autoestima y relanza el comer emocional. Entonces, una de las cosas muy importantes es esto en estos momentos de ser comprensivos. Y la investigación lo que muestra es que las personas que tienden a ser comprensivas consigo mismas y tienen un diálogo interior más amable, más rápidamente pueden volver a hábitos de alimentación saludables. Y las personas que tienden a tener un diálogo interior hostil consigo mismos, se les dificulta más. Entonces eso sería lo primero. Otra pequeña ayudita podría ser acostumbrarnos a tener pequeñas pausas. Entonces, si vamos a comer, no lanzarnos enseguida a comer. No nos va a pasar nada si hacemos una pequeña pausa, respiramos un poquito. Tal vez, si estamos reconociendo que estamos con un comer emocional, nos podemos preguntar, ¿qué estoy necesitando ahora? De verdad. ¿Qué estoy necesitando ahora? Y es muy probable que no estemos necesitando en ese momento, si estamos en un comer emocional, tal vez comer. Tal vez lo que estamos necesitando es más conexión con nosotros mismos, darnos cuenta de algo que nos está haciendo sufrir o generar nuevas herramientas para gestionar las emociones. Esa pregunta, ¿qué estoy necesitando yo ahora? Margarita, hablando de preguntas, tenemos una pregunta del público para hacerle a usted. Dale. Y la vamos a compartir, ¿sí le parece? Laura dice, me pasa con mi hijo que tiene 8 años, que noto que come por aburrimiento. ¿Puede tener relación con un tema emocional? Bien, Laura. Buena pregunta. Niño. Y no solo a los niños, ¿eh? En este tiempo de que hemos estado más recluidos, con menos actividades afuera o de las que solíamos hacer para regularnos, uno de los temas es el aburrimiento. Es una emoción que puede generar el comer de más o el ir a comer porque no sabemos muy bien qué hacer. Y bueno, y en ese momento tal vez se pueda hablar con el niño y también poder hacerle la pregunta y ayudarlo, porque es un niño pequeño, bueno, ¿y qué otra cosa podríamos hacer en este momento? ¿Qué necesitarías hacer de lo que podemos hacer? Porque hay muchas cosas que tal vez querramos, pero no podemos. Claro. Y ayudarlo a desviar hacia una actitud más conectada consigo mismo dentro de lo que el pequeño puede hacer. Y esto también vale para los adultos, ¿eh? Y tratar de ampliar el abanico de lo que sí podemos hacer y sí
nos hace bien. No, y también está estaba respondiendo pensando, realmente a una necesidad. tú discúlpame que te interrumpa, Margarita, pero en el caso de los niños No. que también con el tema de la pandemia pasaron mucho tiempo en sus casas porque estuvieron estudiando a través de Zoom. ¿Qué alimentos tenemos en nuestra casa, verdad? Porque si nosotros tenemos galletitas, bafles, refresco y lo otro, el niño sabe que tiene un lugar a donde recurrir, bueno, no para saciar su hambre, sino para saciar una glotonería nomás. Digo, cuidar qué es lo que tenemos también en nuestra alacena en casos como este. Y sí, y tener como, bueno, a disposición alimentos que si abusamos un poquito, bueno, no va a ser tan grave como otros que de repente tienen mucha sal, mucha grasa, mucho azúcar. Muy bien. Margarita, le queremos agradecer muchísimo por este contacto, por contestar preguntas de la gente. Como le decíamos, es un tema que abordamos desde el principio porque sabíamos que usted iba a estar con nosotros y hay mucha gente interesada del otro lado, así que gracias. Y bueno, pronto nos volvemos a encontrar.